Ellie. La historia de una enfermera que dio su vida a un hospital que la trató como desecho. Esta no es una historia inventada, es la historia de una mujer real, con nombre real, con 42 años de vida entregados a un hospital público en México. Se llama Ellie. Era enfermera, era jefa de enfermeras, era la heroína de alguien que la amaba. Murió ayer. Y el hospital donde trabajó toda su vida la sacó en una bolsa, entre la basura. Esto es lo que merece que se sepa. Y, el principio. Ellie empezó desde abajo. Auxiliar de enfermería. El escalón más invisible del sistema de salud, la persona que hace el trabajo que nadie quiere ver, limpiar, cargar, sostener, cambiar, sin reconocimiento, sin glamour, sin nombre en ningún lugar visible. Pero Ellie no empezó desde abajo porque no tuviera capacidad. Empezó desde abajo porque así funciona el sistema para quienes no tienen palancas, no tienen contactos, no tienen apellido que abra puertas. Empezó desde donde la dejaron entrar. Y desde ahí construyó todo lo que vendría después. No hay un registro oficial de cuántas veces llegó temprana. De cuántas guardias cubrió cuando alguien faltó, de cuántos pacientes pasaron por sus manos en esos primeros años y salieron mejor de lo que llegaron. Ese tipo de trabajo no se cuenta, se consume y se olvida. Pero Ellie lo hizo de todas formas. 2. El camino. 4 horas al día. 2 de ida, 2 de vuelta, todos los días, durante 42 años. Hagamos la cuenta que nadie hace, 42 años de lunes a viernes, con guardias los fines de semana, con días que se extienden cuando hay emergencia o cuando alguien no llega, 4 horas mínimo en transporte público, parada de pie, apretada entre la gente, con los pies ya cansados antes de llegar y más cansados aún al regresar. Eso no es dedicación, eso es una forma de amor que la mayoría de la gente no puede imaginar. Y Ellie lo hizo sin hacer de ello un sacrificio dramático, lo hizo porque era lo que había que hacer, porque el hospital estaba ahí y ella tenía que llegar, porque los pacientes no esperan y las enfermeras que no aparecen dejan huecos que alguien más tiene que llenar. Fue confiable durante 4 décadas, eso es algo que muy pocas personas pueden decir de sí mismas. 3. La jefa. En algún momento, después de años de trabajo silencioso, el sistema tuvo que reconocer lo que Ellie ya era. La nombraron jefa de enfermeras. No es un título decorativo, la jefa de enfermeras es quien sostiene el funcionamiento real de un hospital, es quien sabe qué enfermera puede con la guardia larga y quien necesita descanso, es quien resuelve los conflictos antes de que lleguen a los médicos. Es quien conoce los protocolos, los pacientes difíciles, los recursos que faltan y cómo hacer que todo funcione de todas formas. Es, en muchos sentidos, la columna vertebral invisible de un hospital. Ellie llegó a ese lugar habiendo vivido todos los escalones anteriores. No era una jefa de escritorio, era una jefa que había limpiado pisos, que había cargado pacientes, que había llegado en transporte público con las mismas ojeras que las enfermeras a quienes ahora dirigía. Eso no se olvida, eso forma el carácter de una manera que ningún título universitario puede reemplazar. Las enfermeras que trabajaron bajo su mando tuvieron a alguien que entendía exactamente lo que estaban viviendo. Eso es un privilegio que muchos trabajadores nunca tienen. 4. Los 42 años. 42 años es más tiempo del que muchas personas pasan en cualquier relación de su vida. Ellie conocía ese hospital mejor que su propia casa, conocía sus pisos, sus olores, sus horarios, sus temporadas de crisis, conocía el nombre de los pacientes recurrentes, conocía qué departamento siempre tenía escasez de insumos y cómo resolverlo, conocía las manos de cada médico y la manera de trabajar de cada enfermera que había pasado por ahí en 4 décadas. Ese conocimiento no está en ningún manual, no se puede transferir en una capacitación, vive en las personas que lo acumularon con el cuerpo, con el tiempo, con la presencia constante. Cuando Ellie murió, ese conocimiento murió con ella, y el hospital no lo sabe todavía. O tal vez sí lo sabe, tal vez lo sabía desde antes, y de todas formas eligió tratarla como lo que sucedió después. El final en ese lugar. Ellie murió en el hospital donde trabajó toda su vida. No hay manera suave de decir lo que pasó después, no hay eufemismo que lo haga menos de lo que fue. La sacaron en una bolsa, entre la basura, como si los 42 años, las 4 horas diarias, las guardias cubiertas, los pacientes sostenidos, las enfermeras dirigidas, como si todo eso hubiera dejado de existir en el momento en que su corazón se detuvo.
como si al morir hubiera dejado de merecer lo que merece cualquier ser humano, dignidad. Y lo más perturbador de todo es que eso no fue un accidente, no fue un error aislado de alguien que tuvo un mal día, es un procedimiento, es la manera en que ese hospital, en que muchos hospitales públicos en México, manejan los cuerpos de quienes mueren en sus instalaciones. Un cuerpo que fue paciente hasta el último momento, un cuerpo que fue colega durante 4 décadas, tratado como un problema logístico a resolver lo más rápido posible. La pregunta que nadie responde. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad un hospital trata así a alguien que murió bajo su techo? ¿Con qué autoridad convierte un cuerpo humano en un objeto a desechar? ¿Con qué autoridad borra en un instante lo que esa persona fue, lo que hizo, lo que dio? La respuesta incómoda es, con la autoridad que nadie le ha quitado, con la autoridad del sistema que no tiene consecuencias por hacerlo, con la autoridad del silencio de quienes lo presencian y no tienen ni la energía ni los recursos para exigir que sea diferente. La indignidad no escandalizaría a nadie si no hubiera alguien dispuesto a nombrarla. Por eso esta historia existe. Por eso merece ser leída. No para venganza, no para destruir a nadie, sino porque lo que no se nombra no cambia, y lo que le pasó a él y le está pasando a otras personas en este momento, en otros hospitales, sin que nadie lo sepa. 7. ¿Quién era Ellie? Era la heroína de alguien. Era el modelo a seguir de una persona que la amaba y que aprendió de ella lo que significa trabajar de verdad, llegar siempre, no rendirse, construir algo propio desde cero con las manos y con los sanos. Era una mujer que eligió una profesión de cuidado cuando el cuidado no tiene glamour, no tiene sueldo suficiente, no tiene reconocimiento proporcional a lo que exige. Era alguien que recorrió 4 horas al día durante 4 décadas sin que eso fuera razón para no ir. Era la jefa de enfermeras de un hospital que no supo lo que tenía hasta que ya no lo tuvo, y que tal vez nunca lo sabrá porque ese tipo de pérdidas no aparecen en ninguna estadística. Era Ellie, y eso era suficiente para merecer salir de ese lugar con dignidad. Para Ellie. 42 años de trabajo. 4 horas al día. Una vida entregada. Merecía más que una bolsa entre la basura. Merecía que se supiera su nombre. Si esta historia te llegó, compártela. Las historias que se callan son las únicas que no cambian nada.